Los hechos y expresamos nuestras más sentidas condolencias, no solo al pueblo de Estados Unidos, como ya dijimos, sino también a los familiares de todos los que perecieron en ese tiroteo en Las Vegas, Nevada. Renovamos el exhorto también a que hemos hecho en reiteradas ocasiones a los legisladores estadounidenses, tanto a los representantes como a los senadores de este país vecino, para que consideren el debate serio y urgente de todas las iniciativas ingresadas en el Congreso de su propio país sobre el control y la venta de armas en Estados Unidos. Corresponde así a la sociedad estadounidense reflexionar sobre la frecuencia con la que estos hechos atentan contra los valores universales que se promueven como la libertad, la diversidad y la paz. Culminamos también al Consulado de México en Las Vegas para que continúe dando seguimiento a las investigaciones y así identificar a nacionales mexicanos que hubieran resultado afectados y, en su caso, aplique el protocolo correspondiente de protección y asistencia consular. Es cuanto. Gracias, senadora Marcela Guerra. Sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna. Mismo tema, si me diera la... Con todo gusto, senadora. Gracias, con su venia, presidente. Todo el mundo está conmocionado con la historia del tiroteo de la madrugada del 2 de octubre en contra de los asistentes al Festival de Música Country, el Harvest Musical Festival en Las Vegas. Se trata de la peor matanza cometida por un individuo en contra de ciudadanos en la historia de Estados Unidos. Un solo hombre, Stephen Paddock, fue capaz de asesinar a 58 personas y dejar más de 500 heridos en una balacera y tener 10 fusiles en su habitación del Hotel Mandala Bay. Se pueden hacer muchas teorías sobre las razones personales, alteraciones psicológicas o frustraciones para que un solo individuo haya sido capaz de este baño de sangre que avergüenza no solo a Estados Unidos, sino a la humanidad entera. Sin embargo, el problema no está solo en el individuo convertido en asesino múltiple, sino en una sociedad que permite esta posibilidad, con una falla muy grave de los cuerpos de seguridad, de los servicios de inteligencia y de las autoridades de Las Vegas. Los medios y el gobierno de Estados Unidos parecen tener un consenso. Se trata de un caso de terrorismo interno y no de un acto de fundamentalismo islámico o de otro tipo de grupos radicales con origen extranjero. Muy pocas voces en el gobierno de Donald Trump o en el Congreso y en los medios norteamericanos ponen el acento de esta tragedia en el real fondo del problema, el enorme mercado de armas en Estados Unidos y la posibilidad de que un ciudadano pueda adquirirlas sin mayores complicaciones, amparándose en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana. El atacante no era ajeno al mercado de las armas. Trabajó entre 1985 y 1988 en la empresa Lockheed Martin, una de las grandes compañías del sector armamentista de ese país. En la última década, la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso organismo defensor de la segunda enmienda, ha cabildeado para impedir que se restrinja el acceso a las armas dentro y fuera de Estados Unidos. Atacaron al expresidente norteamericano Barack Obama y apoyaron abiertamente en su campaña a Donald Trump. Desde la masacre de 12 jóvenes y un profesor en la escuela de Columbian
En abril de 1999 en Colorado se prendieron los focos rojos de este grave problema y los legisladores y el gobierno norteamericano lo ignoraron o lo minimizaron. En la primera y segunda décadas de este milenio, las matanzas en Estados Unidos originadas por el acceso a las armas han escalado en su letalidad y espectacularidad. 26 personas muertas en el Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012, incluyendo 20 niños y 6 adultos. 32 personas asesinadas en Virginia Tech en abril de 2007. 49 jóvenes fallecieron en un club gay en Orlando, Florida, el 2 de junio de 2016 y más de 50 personas fueron heridas. El mercado de las armas representa también un problema para nuestro país. Más del 80% del armamento que tienen los grupos criminales en México provienen de Estados Unidos y el incremento del trasiego de armas a nuestro país también tiene un correlativo: el incremento de hombres y mujeres asesinados al amparo de una violencia sin fin. El comercio global de armas ha crecido como nunca desde el fin de la Guerra Fría en 1989. Estados Unidos es el mayor productor y exportador de armas. 33% de todas las exportaciones, desde misiles hasta pistolas y rifles de uso personal. Buena parte de este comercio es interno y se ha incrementado desde la llegada al gobierno de Donald Trump, quien le presumió a la Asociación Nacional del Rifle al cumplir los 100 días de su gobierno, que tienen un auténtico amigo en la Casa Blanca. Ustedes, dijo Trump, me han apoyado y yo los voy a apoyar. Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, le escribió a su homólogo republicano Paul Ryan reclamándole una comisión que proponga una ley razonable para ayudar a poner fin a esta crisis. Desde México y desde el Senado debemos insistir en la necesidad de presionar y exhortar a los congresistas norteamericanos a que modifiquen su industria criminal armamentista. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Sonido en el escaño de la senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. En el mismo sentido de la discusión que se está teniendo en el Pleno, desde aquí quiero remarcar, si me permite, 3 cuestiones. Por favor, senadora. La primera es que el Senado de la República tiene que concretar, si se determina así por la mayoría de quienes integramos esta Cámara, a hacer un respetuoso exhorto al Congreso norteamericano para que pueda resolver toda la situación legal que permite que su pueblo esté armado sin ton ni son. Parece que esa es una discusión que compete al Congreso estadounidense, pero es importante que a partir de lo que hoy aconteció en su país, por desgracia, y a pesar de esta situación que todos conocemos, y hay que expresar efectivamente nuestras condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano y por las víctimas y familiares de las víctimas que perdieron la vida. También es importante que volvamos otra vez a insistir en que el Congreso norteamericano resuelva controlar, cambiar las normas que tienen que ver con que cualquier persona puede llegar a tener cualquier tipo de arma, como lo acabamos de ver. Segundo, darlo además en un contexto en donde México también es víctima de la industria armamentista norteamericana. Es decir, la entrada ilegal de armas por parte de las fronteras, desde las fronteras particularmente de Estados Unidos a nuestro país, es verdaderamente desmesurable. Debemos recordar que es el primer, junto con la trata de personas, los rubros negros de entrada de recursos negros a las mafias, precisamente esta situación, la entrada ilegal de armas.
Y en tercer lugar, simplemente recordar la operación Rápido y Furioso, donde se ejemplifica cómo puede trastocar a un país como México la presencia ilegal, incluso a partir de acuerdos desde instituciones, en este caso norteamericana, con autoridades mexicanas para disque perseguir a dónde van las armas, etcétera, etcétera. Todo este desastre que conocemos del Rápido y Furioso vuelve otra vez a salir, otra vez vuelve a salir emergente este tema frente a una desgracia que hoy está sufriendo el pueblo norteamericano. Me parece que en ese sentido es importante respaldar la propuesta que ha hecho la senadora Marcela Guerra. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Esta mesa directiva recoge con toda puntualidad sus atinadas observaciones y, de acuerdo al ámbito de nuestras competencias, estableceremos la ruta procesal para determinar lo conducente. Muchas gracias, senadora. Pasamos ahora al apartado de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto